a todas y todos. En nombre del señor presidente de la República, Gustavo Petro, les damos la bienvenida a este acto protocolario de instalación del espacio de conversación sociojurídico entre el Gobierno Nacional y las estructuras armadas organizadas de Medellín y del Valle de Aburrá. Celebramos la voluntad de paz manifestada en la fase exploratoria, que es la antesala a la etapa que comienza hoy. Una conversación para encontrar soluciones a largo plazo a las violencias urbanas. Damos inicio a este acto entonando el himno nacional. Por favor, todas y todos de pie. A continuación, el himno del departamento de Antioquia.
pueden tomar asiento y enseguida, para dar inicio a la instalación formal de este espacio, escucharemos las palabras de Lácides Hernández, director de la Confraternidad Carcelaria de Colombia, delegado de DIPAS y el Consejo Mundial de Iglesias. Muy buenos días para todos. El himno nacional, nuestro himno precioso que acabamos de entonar, tiene un mensaje, tiene una invitación que pienso que en el marco de lo que se está gestando hoy en este lugar, pone, creo yo, la piedra, el fundamento para construir la paz. Comprende las palabras del que murió en la cruz. Y yo creo que es la invitación más solemne, una invitación que creo que sería el fundamento para lo que nosotros pretendemos, que es construir paz. Si dejamos de mirar tanto a nosotros mismos, mirar nuestro entorno y dar una mirada al cielo y sacar espacio para comprender esas palabras, creo que estaríamos camino a la paz. Porque Él mismo dijo: bienaventurados los que trabajan por la paz. Tomás de Aquino dijo: justicia sin misericordia es crueldad. Y creo que en el marco de la construcción de la paz necesitamos una justicia, sí, pero con misericordia. Porque lo contrario también, misericordia sin justicia, sería anarquía. Necesitamos que la justicia y la misericordia se encuentren para que podamos entonces construir una paz duradera. Así que con el padre Jaime Henao, que me acompaña hoy en representación de la Iglesia, debemos colocar esto que se inicia hoy en las manos del Dios Todopoderoso, que nos puede ayudar a construir paz. Dios es un Dios de paz y a Él debemos volvernos y a Él debemos invocar para que Él bendiga este proceso. Padre Jaime. Gracias. Hola. Gracias, pastor, por esas palabras. Y ahora vamos a escuchar al padre Jaime Humberto Henao Franco, representante de la Iglesia Católica. Buenos días para todos y todas. Hoy es un día muy significativo para la vida de nosotros y del país. Y desde una ventana muy abierta nos miran muchos organismos, la comunidad internacional y tantas personas en tantos países que están atentos a cómo se inicia, se desarrolla y se gestiona este proceso que comienza hoy. Pero también aquí hay muchas historias de vida. Y con esas historias hay matices de dolor, de lágrimas, quizás de resentimientos, de violencias. Pero no puede ser la violencia el único lenguaje por medio del cual nosotros nos encontramos. Hoy nos encontramos con 3 palabras claves. La reconciliación, para poder encontrar el perdón y poder construir la paz. No puede haber paz sin reconciliación y no puede haber reconciliación que nos lleve al perdón. En esta cultura de nosotros como antioqueños, como país, es necesario desarmar los espíritus, facilitar una cultura del encuentro que me permite a mí poder dar el paso hacia adelante, mirar los rostros que no hemos vuelto a mirar porque nos generaron dolor
o porque nos hicieron derramar lágrimas, unos y otros. Hay ausencias grandes y severas a lo largo de los años en el país, pero las ausencias que han significado seguramente exclusión, marginación, son signo de la pobreza, pero también hoy de oportunidades. El país necesita un camino de construcción de todos. No es un camino que sea solamente de algunos y protagonizado por otros. Es un país donde deben ser incluidos todos. Y hablaríamos de una palabra para no hablar de víctimas y victimarios, hablar de testigos, testigos de la violencia o porque la generaron, o testigos de la violencia porque la padecieron. Testigos, hoy somos testigos. Y testigos de un acontecimiento importante que indica para nosotros transitar de la mano, mirando a los ojos, creando una conciencia donde podamos nosotros ser capaces de poder entender que si no optamos por la vida, no no tendríamos futuro. Optemos por la vida, hacia una construcción ética de la vida, hacia un valor de la vida en los dos umbrales, en el por nacer y en la vida al final de la misma. Yo creo que ese escenario donde ustedes y muchos en el país miran seguramente a la distancia con preocupación o con entusiasmo, es hoy la manera de decir, vengan y todos en la misma mesa, movamos el barco hacia el mismo lado. Estamos todos en la misma barca y esta historia o la hacemos todos o el barco se hunde. Por eso es un llamado de la iglesia para poder decir, alemos, rememos todos en ese mar hacia adentro, lleno de expectativas seguramente, de noches de penumbra también, de lágrimas sin duda que sí, de encuentros con la conciencia también, de mirarnos lo que hemos hecho unos y otros también, por presencia o por ausencia también. Pero en este barco todos tenemos que tener la misma sintonía. No somos homogéneos, somos simplemente sintonizarlos en el mismo canal, y el canal es la paz. Yo creo que en esto, como le decía el pastor, solo la mano de Dios que provee todo, que da lo que nos hace falta y que genera las circunstancias y es artífice de toda la paz, podríamos solo confiar en Él y en las capacidades, los talentos y las posibilidades de todos los que estaban acá y de los que muchos en el camino se van a agregar. En las manos de Él y en las manos de esta sociedad ponemos como testigos el inicio de este magnífico proceso. Muchas gracias, Padre Jaime Humberto. Y ahora los invitamos a escuchar el saludo del Ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patín. Muy buenos días. Hubiera querido estar hoy en Medellín con ustedes para participar de la apertura de estos acercamientos y estas conversaciones, pero asuntos de agenda me impidieron salir hoy de la ciudad de Bogotá. El Gobierno Nacional está completamente comprometido con la construcción de una paz completa, una paz que nos permita a todos los colombianos vivir tranquilamente, desarrollar nuestras actividades dentro de la ley, sin zozobra, con prosperidad, con alegría, como es el temperamento tradicional de los colombianos. En ese propósito, el Gobierno Nacional ha iniciado conversaciones con algunos grupos armados ilegales, acercamientos con otros y, mediante distintas estrategias jurídicas y sociojurídicas, está haciendo todos sus esfuerzos para lograr una paz que respete los derechos de las víctimas, que restablezca la concordia, que le garantice la vida y el debido proceso
a quienes han cometido delitos y han ocasionado dolor a otros colombianos y colombianas, y en fin, que pueda mejorar nuestra convivencia. El día de hoy se inauguran estas conversaciones en el área metropolitana de Medellín, el Valle de la Aburrá, con varias estructuras criminales, y mi primer mensaje es para las víctimas. Tengan la seguridad de que el gobierno está absolutamente consciente de la necesidad de que cualquier arreglo de paz sea respetuoso y reivindicador de los derechos de las víctimas. Estamos pensando, por supuesto, en reparaciones que sean transformadoras, en reparaciones que a todas las personas que han sido víctimas les puedan mejorar su vida. A las personas de las estructuras armadas que hoy también están allí reunidas para comenzar estos acercamientos, quisiera reiterarles la oferta del Estado: respetar su vida, respetar el debido proceso, actuar con serenidad en el discernimiento de su responsabilidad penal y en la satisfacción y reparación de los derechos a las víctimas, de tal forma que también mediante el comportamiento de ustedes se pueda reconciliar a la sociedad con un Estado que imparte justicia, que por supuesto tiene que impartir castigo, porque en ese caso esto es justo, pero un castigo dentro de la ley, un castigo con humanidad. A la comunidad internacional que acompaña estos acercamientos de hoy, quisiera manifestarle que estamos enormemente agradecidos y comprometidos con el derecho internacional, con la comunidad internacional, con todo el régimen internacional de los derechos humanos, que ese es nuestro norte y que ese es, por supuesto, el marco en el que nos movemos. A todas las personas de Medellín, del Valle de Aburrá, que han acudido a esta apertura de conversaciones, quisiera mencionarles que estamos enormemente esperanzados, comprometidos. Por supuesto que lo asumimos con seriedad. Somos conscientes de la enorme dificultad que tienen estos acercamientos. En el Congreso de la República se está tramitando el marco jurídico para la sujeción a la justicia de las estructuras armadas de alto impacto. En otros escenarios se están adelantando conversaciones de paz con el ELN, con otros grupos rebeldes de carácter político. Entre todos, todas las colombianas, los colombianos, quienes formamos parte del gobierno, la sociedad civil, tenemos que poder construir por fin una paz real. Una paz que no solo es política, es una paz que también es una paz sin delito, una paz que nos permita vivir sin crimen, una paz que nos permita a todas, a todos, soñar con esas cosas sencillas como salir al parque los fines de semana a jugar con la familia, disfrutar de las calles de la ciudad, hacer comercio dentro de la ley, en fin, vivir en un país tranquilo. Le auguro el mejor éxito a esta jornada que hoy inicia y estaremos, por supuesto, atentos, escuchando atentamente a todas las víctimas, también a las personas que se comprometen con adelantar la paz para poder dar ese paso inicial y otros muchos más que vendrán después para la construcción de la paz completa que nuestro país anhela. Buen día. Colombia, potencia de la vida. Ahora le damos la palabra a Javier Augusto Sarmiento, delegado de la Procuraduría General de la Nación. Muy buenos días para todas y todos, señor comisionado, senadores, senadoras, comunidad internacional y por supuesto a las personas privadas de la libertad que se encuentran hoy, a los medios de comunicación general, y voy a evitar el protocolo para poder avanzar rápidamente. En primera medida, agradecer al Gobierno Nacional que haya invitado a la Procuraduría General de la Nación por primera vez a este tipo de eventos y de encuentros que sin duda alguna son fundamentales en el marco de la construcción de paz. En este sentido, celebramos la instalación el día de hoy de este espacio de conversación sociojurídica de construcción de paz o de paz completa en la cárcel de Itagüí, y sin duda alguna pues constituye un avance de lo que fue la fase exploratoria. También es un momento oportuno para reiterarles a todos ustedes, los hoy presentes, y a toda la sociedad colombiana, el compromiso de la Procuraduría General de la Nación en la construcción de paz y por supuesto con lo que hoy
han denominado la paz urbana. Para tal efecto, que se pueda construir esa paz completa, total, integral y urbana, es necesario dotar de seguridad jurídica a todos los que intervienen, por supuesto como eje principal y central a las víctimas, que tienen unos derechos a la verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, reconciliación, como mencionaba el padre, pero por supuesto también para las personas que decidan acogerse, someterse, según sea el procedimiento que corresponda en el marco de la ley. Y por supuesto también unas garantías para la sociedad colombiana que tanto lo anhela y tanto lo reclama. Lo cierto es que las leyes, los decretos, los planes, políticas y programas que se deriven de toda esta infraestructura necesaria para unas negociaciones de paz, pues deben ser claros y precisos, a efectos de que no exista ninguna duda para nadie de que se encuentran en consonancia con la Constitución. Finalmente, estamos muy a la expectativa de la recientemente radicada Ley de Sometimiento, que hasta ahora inicia su trámite legislativo, para que ésta se encuentre perfectamente dotada de todas las garantías que ya he mencionado, de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y reconciliación. Y por supuesto, reiteramos para que haya un marco claro y preciso de qué se puede ofrecer en las negociaciones y hasta dónde puede ir esa capacidad de ofrecer beneficios, subvenciones, derechos y también de exigir lo propio para las personas que se acojan. Todo lo anterior con los recursos económicos necesarios para garantizar el cumplimiento de lo que se pacte y por supuesto su sostenibilidad. Muchas gracias. A continuación, escucharemos al general William Osvaldo Rincón Zambrano. Muy buenos días para todos y todas. Permítanme expresar un cordial saludo en nombre de nuestra policía, de nuestro director, el señor mayor general William René Salamanca, quien envía un saludo muy especial para cada uno de ustedes, en especial para la mesa que nos acompaña el día de hoy, nuestra mesa principal, y a nuestras diferentes organizaciones internacionales que están acá también cumpliendo un papel muy especial y muy oportuno. Quiero muy rápidamente mencionarles, como policía, como jefe de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, decirles que el Gobierno Nacional cuenta con todo el apoyo necesario para llevar a cabo los diferentes procesos y necesarios para la paz. Hemos venido trabajando con esta unidad, acompañando los diferentes procesos y hoy acompañando nuestra ley 2272, con todo su desglose, que es en forma oportuna y esencial no solamente para la comunidad de Antioquia, sino para todo el país. Hoy nuestra policía no solamente acompaña los procesos, sino también quiere participar en las diferentes mesas de conversación, convocar a los diferentes sectores de la sociedad civil en torno al propósito de propiciar el diálogo social, intersectorial y territorial para el cumplimiento de esta norma como es la paz. De igual manera, decirles que en todo este proceso, nuestra policía también convoca el cumplimiento de la Constitución Nacional, de la ley y de las normas, garantizando también todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana de las diferentes comunidades. Por eso estamos aquí, no solamente para participar y convocar los diferentes diálogos, las diferentes conversaciones, sino también para garantizar el fiel cumplimiento de las diferentes normas en cuanto a la seguridad ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Y ahora le damos la palabra al doctor Rafael Blanco, secretario de Gobierno, Paz y No Violencia, delegado de la Gobernación de Antioquia. Bueno, muy buenos días a todos, todas, todes, señor comisionado de paz, doctor Danilo, a nuestros honorables senadores de la República, aquí a mi invitado, no, sino al
dueño de casa, al director del IMPEC acá del establecimiento penitenciario, a mi general, al doctor Javier, delegado de la Procuraduría General, a los miembros de la mesa de conversación, a los delegados de las estructuras que van a ser parte de este diálogo, a la comunidad internacional y en general a todo el público que nos está acompañando en este importante evento. Como Gobernación de Antioquia, tenemos todo el compromiso de acompañar este esfuerzo importante que el gobierno nacional está haciendo para lograr una paz integral y que incorpore a las diferentes estructuras que históricamente han afectado los derechos de la población en Antioquia. El registro único tiene más de 10 millones de víctimas y desafortunadamente Antioquia es el departamento que más víctimas del conflicto armado tiene, más de 2 millones de víctimas según el registro único. Y de ahí la importancia que esta mesa se esté dando en este departamento y con estas estructuras, digamos, que desde el urbano también han vulnerado los derechos de la población. Nos merecemos vivir en paz. Las víctimas acá representadas por Ana Yailit se merecen ese reconocimiento, se merecen que se les repare, se merece que conozcan la verdad de lo sucedido y que hayan medidas de no repetición. Y por eso es importante que se esté dando esta negociación, este diálogo con estas estructuras que desde el urbano han afectado a la población. Y mucho más aún, porque desafortunadamente siguen ocurriendo vulneraciones a los derechos humanos en estos territorios. A pesar de que se hayan mermado, eso no quiere decir que no ocurran. Y por eso lo importante de estos acercamientos y que a partir de ellos se empiecen a generar esos mecanismos que lleven esa paz que tanto anhela la población en Antioquia y en Colombia. Y ahí la gobernación de Antioquia, pues claramente tenemos que estar acompañando y nos sumamos a eso, más cuando siempre lo ha dicho el gobernador Aníbal Gaviria. Él durante sus diferentes administraciones le ha apostado al valor supremo de la vida. Entonces claramente que cuando hablamos de la vida, pues tenemos que hablar de lograr la paz territorial, la paz integral, la paz que nos permita seguir siendo, digamos, ciudadanos con derechos y con deberes, con garantías. Y por eso entonces desde la Gobernación de Antioquia hoy hacemos presencia, somos testigos de este esfuerzo importante que van a hacer ustedes para lograr construir esa paz que tanto necesita el territorio desde el urbano y que tiene que irradiarse a lo rural. Ahí vamos a lograr hablar de una paz total, una paz integral, con garantías a las víctimas, con garantías a esa población que sigue esperando que la equidad llegue a esos territorios lejanos, y unidos es como lo logramos. Y por eso agradecemos a la Oficina del Alto Comisionado por habernos hecho parte de este importante evento y con todas, digamos, la disposición desde lo departamental para acompañar en lo que se requiera. Muchas gracias a todos y todas. Gracias. A continuación escucharemos al coronel José Hernando Medina Bernal, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, IMPEC. Bueno, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos y todas. Decirles que estamos muy complacidos de tenerlos acá en nuestro establecimiento de reclusión. Celebramos la instalación de esta mesa de diálogo. Decirles que estamos alineados con nuestro ministro de Justicia y del Derecho con la humanización del sistema penitenciario y carcelario. Lógicamente que con las políticas de paz total del gobierno nacional. Estaremos muy atentos a recibir las instrucciones por parte del Alto Comisionado de Paz y del Gobierno Nacional en lo que respecta a las estrategias jurídicas, como lo dice nuestro ministro, como lo dice nuestro Procurador General de la Seguridad Jurídica y con nuestro Reglamento General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Muchísimas gracias por la invitación y por estar acá con nosotros. Gracias. Y para continuar, le damos la palabra a Daniel Millares, delegado de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos, OEA, quien dará a conocer la declaración conjunta suscrita entre la Delegación de Representantes del Gobierno Nacional y las estructuras armadas organizadas de Medellín y el Valle de Aburrá. Buenos días. Declaración conjunta
inicia el proceso de paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá. Luego de varios meses de acercamientos exploratorios y de construcción de confianza entre el gobierno nacional y las estructuras armadas organizadas de Medellín y el Valle de Aburrá, nos permitimos informar que 1. Hoy instalamos aquí en la cárcel La Paz de Itagüí el espacio de conversación sociojurídica con miras a construir una paz urbana integral, estable y duradera que nos permitirá cimentar las bases para la consecución de una mejor vida para la población en nuestros territorios urbanos. Tras culminar la fase de acercamientos exploratorios que se venía adelantando desde agosto de 2022 e instalar mecanismos de seguimiento a la reducción de las violencias armadas en la ciudad de Medellín y su área metropolitana, estamos preparados para iniciar esta segunda fase del proceso. 2. Este espacio de conversación sociojurídica estará abierto para que la ciudadanía participe y presente sus propuestas y aspiraciones, y para que se potencie el goce efectivo de los derechos ciudadanos por parte de la población. Todas las autoridades locales y departamentales tendrán espacios de participación en esta etapa, que asegure que sus inquietudes y propuestas sean tenidas en cuenta. Igualmente, desde el inicio, hemos sostenido un diálogo constructivo con el sector productivo de la región, cuyo apoyo a este proceso será determinante. 3. Reconocemos y agradecemos el acompañamiento de las iglesias, la comunidad internacional y organismos multilaterales como la MAPOEA, sectores de la sociedad civil, líderes sociales y jóvenes de la ciudad, víctimas y miembros de la academia. Todos han sido fundamentales para la construcción de este escenario y son testigos de los compromisos que ambas partes han venido asumiendo. 4. Este espacio de conversación nos permite volver a confiar en la palabra del otro, adoptar una ética de la vida y sentar las bases para iniciar el camino de la transición al Estado social y ambiental de derecho. 5. Desde el primer momento, este proceso tendrá como criterio central para la toma de decisiones el respeto por los derechos de las comunidades afectadas por la violencia y la definición de garantías de no repetición. Proyectaremos y haremos todo lo posible por concretar las transformaciones barriales y comunales necesarias para prevenir nuevas violencias y para posibilitar la integración efectiva de los integrantes de las estructuras armadas a la vida civil. 6 y último, reafirmamos nuestro compromiso con la ética de la vida, que implica valorar la palabra, obrar desde la coherencia y construir desde la memoria y la verdad anhelada, paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá. Itagüí, Antioquia, 2 de junio de 2023. Muchas gracias, señor Daniel Millares. Y ahora le damos la palabra al Alto Comisionado para la Paz, señor Danilo Rueda Rodríguez, quien va a presentar la delegación de representantes del Gobierno Nacional para el espacio dialógico sociojurídico con las estructuras armadas organizadas de Medellín y del Valle de Aburrá. Muy buenos días a todas y todos, a quienes están emitiendo en este momento en vivo por los canales de las redes sociales. Este es un momento importante porque después de 9 meses es como la gestación, un bebé que da luz. Y ese bebé que da luz necesita quienes lo lleven a crecer. De nuestra parte, por delegación del presidente Gustavo Petro, esa misión ha sido encomendada a las siguientes personas: al doctor Jorge Iván Mejía Martínez, que será el coordinador de nuestros diálogos con nuestros dialogantes. Estará a su lado Isabel Cristina Zuleta, Lucía Victoria González, la lideresa María Isela Quintero, y contarán inicialmente con 3 asesores: el colega de muchos periodistas de Medellín y Antioquia, Fernando Quijano, Joan Edison Giraldo
y Michel Lancher. Ellos son quienes tendrán en sus manos para que este niño o niña pueda ir avanzando en su crecimiento y se pueda llamar Antioquia Paz, Valle de Aburrá Paz, como fruto de un diálogo que ha tenido avances, dificultades una y otra vez, pero con la voluntad permanente de la cual damos fe, de que quienes se han acercado desde el 10 de agosto a plantearnos la disposición de involucrarse en la paz total, han cumplido a cabalidad los compromisos que han asumido. Parte de este proceso, que se inició en unas noches en Bogotá hasta la madrugada, en medio del sueño, en medio de las tensiones y de la inseguridad que genera estos acercamientos, fueron labrando poco a poco un camino con espinas, se iban quitando las espinas, se iban quitando las prevenciones, se iban quitando los prejuicios, y poco a poco las rosas iban viéndose. Hoy estamos en un momento significativo para los millones de habitantes de Medellín y el Valle de la Aburrá. Y ellos son conscientes, no son inconscientes. Saben el reto conjunto que sus delegados voceros y nosotros tenemos para poder construir esa paz integral que sueñan los barrios, las comunas. La mejor manera de honrar la vida de tantos torturados, desaparecidos y asesinados es posibilitar las condiciones para que la vida digna de millones de habitantes de esta ciudad, de el Valle de la Aburrá, puedan experimentar un país con democracias profundas, un país con cambios, un país donde la inequidad y la desigualdad no lleve a construir el eterno de la tragedia. Niños y jóvenes que únicamente tienen como posibilidad o como sueño de su vida vincularse a las violencias. Estamos en un reto muy grande, porque estamos desarrollando un proceso además inédito que tiene la mirada esperanzadora en El Salvador, que tiene la mirada esperanzadora en México y en unas ciudades de los Estados Unidos que nos han invitado a dar a conocer un proceso que hasta ahora está empezando a caminar, como si ya el proceso hubiera tenido los éxitos deseados. Y por eso este proceso hoy, basado en la ética de la vida, en los primeros niveles de construcción de confianza, en discreción, se basó en reducción de la violencia frente al derecho a vivir, no torturar, no desaparecer, no asesinar. Los que hacen estadísticas y seguimientos podrán juzgarnos. Y cuando decimos juzgarnos, no es solamente a ellos, también al gobierno. Porque nos pueden juzgar por mentirosos, por encubridores o por haber hecho pactos inconfesables, lo cual es absolutamente falso. Todos esos acercamientos han tenido siempre testigos, iglesias, delegados de la comunidad internacional, que podrían afirmar o desmentir, pero a quienes no queremos involucrar en asuntos que tampoco son de su competencia.
Simplemente, desde hoy, lo que empiece a suceder tendrá su mirada vigilante. Las primeras fases de discreción que muchos cuestionaban era simplemente porque ellos necesitaban ganar confianza en un gobierno, porque ellos han vivido en carne propia lo que han sido diversos procesos de construcción de paz, pactos de no agresión entre ellos, pactos con el gobierno, pactos y más pactos, muchos de los cuales nos han dejado lecciones muy importantes, lecciones tan fundamentales como saber hoy que hay muchos que han participado en procesos de paz, se les respetó su vida y hoy son ciudadanos muy importantes en la actividad de la vida de esta ciudad. Pero también hay que decirlo, pactos y pactos que fueron incumplidos, que llevaron a que muchos de ellos fueran asesinados, a que muchos de ellos sufrieran una persecución judicial no legal, sino ilegal, con montajes judiciales. Y también, qué no decir, de persecuciones probadas en materia judicial, de montajes con actuaciones de agentes del Estado. ¿Y cómo no iban a tener desconfianza al acercarse a un gobierno? Pues estos 9 meses ha sido eso, romper los prejuicios, romper toda esa dinámica que nos impide reconocernos como miembros de un mismo país, colombianas y colombianos, y miembros de un país que tiene que reconocer lo que sucede en Medellín y el Valle del Aburrá. Podemos seguir siendo y siguiendo el espíritu del avestruz, enterrando nuestra cabeza, desconociendo la realidad de profunda desigualdad, reconociendo que decenas, centenares de niños y jóvenes solamente encuentran otros referentes de autoridad, no la autoridad de un Estado de derecho, no la autoridad de un Estado social y ambiental de derecho. Y esa realidad que suena así de cruda es el reto que tenemos en conjunto, ya no solamente en un espacio sociojurídico, sino el proceso simultáneo que desarrollaremos en las comunas y en todos los sectores del Valle del Aburrá, donde dialogaremos con las víctimas, con los líderes sociales, las lideresas sociales, con las madres cabezas de familia, con los niños, con los jóvenes, porque la paz solamente será sustentable, sostenible y una realidad cuando sea la sociedad, cuando sea ese pueblo que ha sufrido una y otra victimización, el sujeto central de los compromisos. Sin transformaciones sociales, sin transformaciones ambientales, sin transformaciones territoriales, todo esto será vacuo, será vacío y será una nueva frustración. Nuestro compromiso como gobierno, y en sus manos está, es que eso se haga una realidad. Con ustedes, a su lado, en medio de nuestras diferencias, respetando sus derechos, sin trampas, como lo hemos dicho desde el primer momento, estamos construyendo la posibilidad de la paz de frente desde el día de hoy al escrutinio público, a todas y todos los ciudadanos. Esperamos que se comprendan por qué esos 9 meses de silencio no eran 9 meses clandestinos, eran 9 meses de reconocernos como seres humanos de este país, como ciudadanos de este país y como responsables en un gobierno que se basa en la ética de la vida, el que ellos empezaran a tener garantías de que no vamos a mentir, a definir que un propósito común, como está en esta declaración que acaba de ser leída, es lograr un Estado social y ambiental de derecho, percibible, tangible,
para las mayorías de esta ciudad y del Valle de la Aburrá. Muchos dicen, pero siguen las extorsiones, pero siguen las vulneraciones de los derechos. ¿Quién dijo que 30 años de tantas violencias, de tantos dolores, de tantas rabias, de tantas trampas, se iban a resolver en 9 meses? Pero existe la voluntad de que eso sea posible. Por eso desde aquí invitamos a la comprensión. Y si es incomprensible, que vengan los juicios, que venga el escarnio público, que venga la estigmatización de cualquier nivel. Nada de lo hecho hasta el día de hoy ha sido en contra de la Constitución y la ley. Absolutamente nada. Nada de lo hecho hasta el día de hoy ha desconocido los ejercicios de diversos gobiernos nacionales, locales y regionales en la construcción de la paz. Nada de eso ha sido desconocido. Hemos aprendido. Desde la época del gobierno del expresidente César Gaviria Trujillo, desde la época del expresidente Ernesto Samper Pizano, desde los ejercicios propios que hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ninguno de esos ejercicios, nombrando solamente a dirigentes nacionales, ha sido negado o desconocido. Hemos aprendido y lo tenemos aquí para que esos aprendizajes que nos dejan esos procesos, evitemos que se vuelvan a repetir. Pero además las lecciones aprendidas de las conclusiones de una comisión de la verdad, que nos invita a colocar como parte de la ética de la vida y de una ética ciudadana la posibilidad de dialogar, de encontrarnos como colombianas y colombianos, o seguir los caminos frustrados de más violencias, más violencia, más represión, sin querer mirar la realidad que fundamenta, que comprende, que para algunos justifica el ejercicio de las violencias. Hablarnos con sinceridad ha sido un ejercicio también. Y por eso estamos dando este paso público. Hoy, además de esa mirada comprensiva, invitamos a los políticos, los que van a suceder en el ejercicio de los gobiernos municipales, que hoy son candidatos y candidatas, a los miembros candidatos y candidatas de los consejos municipales, a los candidatos y candidatas de la gobernación o a la gobernación, que sean partícipes de este proceso, que acompañen, que conozcan de manera directa, si así lo quieren, lo que aquí se está construyendo, y que expresen públicamente su compromiso de construir y fortalecer los escenarios de la paz. Desde la ética. Cuando decimos desde la ética, tenemos claro que estamos evitando que estos procesos puedan ser contaminados por las dinámicas de la discusión política. Somos además conscientes que es necesario, que es fundamental comprender también lo siguiente. Podemos esperarnos a que el Congreso legisle, a que pase el examen de constitucionalidad de los proyectos de ley que sean, pero el clamor del pueblo de Antioquia, el clamor del pueblo de Medellín y sus comunas que hemos visitado, el clamor de la gente del Valle de la Aburrá, es que se pare la violencia, que se paren las violencias armadas. Y ese clamor no está supeditado a esperar que tengamos el marco jurídico. Necesitamos avanzar. Y entonces nos dicen, es que esto está en la locura y el caos. No,
Estamos aplicando el artículo 22 de la Constitución Nacional. 2. Respetamos la autonomía de los poderes, pero tenemos que responder a la voz ciudadana, al pueblo que está hastiado de las violencias, a los comerciantes que se nos acercan, a los que tienen un bus, 2 buses y prestan el servicio de transporte en Medellín, el Valle de la Aburrá, a las mujeres que están esperanzadas en que sus hijos vuelvan al hogar, en que las familias también de estas situaciones dolorosas puedan vivir sin zozobra y tranquilidad. Nada será en impunidad. La impunidad más grave quizás es la impunidad social. Esa impunidad que imposibilita, por ser avestruces, reconocer la realidad, reconocer el país que hemos tejido, las ciudades que hemos tejido, las comunas que hemos tejido. Y hoy se inicia un paso para que esa niña o niño que tendrá el apodo o el nombre de Paz tenga un horizonte de esperanza. Y ese horizonte de esperanza lo invitamos a que los ciudadanos y las ciudadanas de Medellín y el Valle de la Aburrá lo vayan pensando. Nuestro trabajo simultáneo a este espacio sociojurídico estará en las comunas. ¿Qué hogar queremos? ¿Qué cuadra queremos? ¿Qué manzana queremos? ¿Qué comuna queremos? ¿Qué ciudad queremos? ¿Qué ciudad que garantice la no repetición? ¿Qué Valle de la Aburrá vamos a proyectar? Un Valle de la Aburrá, una Medellín que solamente será posible de cambiar y será distinta con la construcción incluyente. Aquí, en este primer paso, si podemos soñar, estamos intentando visualizar el gran acuerdo nacional en pequeño. Aquí serán bienvenidos todos y todas con independencia de su visión ideológica, de su proyecto de país. Aquí lo que intentamos es tener un microespacio de construcción donde veamos que es posible y real que el gran acuerdo nacional va a ser el medio, el mecanismo que va a permitir entre colombianas y colombianos pasar estas páginas de horror, honrando las memorias de tantas y millones de víctimas, pero también proyectando el país que nos merecemos. En este caso, la ciudad que ustedes se merecen, el Valle de la Aburrá que ustedes se merecen. Y eso solamente se hace con los ciudadanos y las ciudadanas y con la disposición del conjunto de las instituciones de comprender lo inédito de estos procesos, que van más allá de la ley, que van más allá de las discusiones jurídicas. Aquí hay que abordar unos asuntos sociales que no podemos soslayar, que no podemos dejar de lado. Aquí hay unos asuntos culturales que nos han llevado a unas violencias atávicas y casi que se convierten en ancestrales. Aquí necesitamos del concurso interdisciplinario de la sociedad, de todo su potencial para transformar esta sociedad, esta vida que hoy tenemos quizás de ausencia de libertades y de zozobra. Y como se entonaba en el himno de Antioquia, que por primera vez le presto atención y ofrezco disculpas, huele a libertad. Estamos en unas montañas hermosas y bellas, y solamente con el caminar acompasado de todas las almas ciudadanas podemos respirar ese aire de libertad. Libertad para vivir sin zozobra en las noches, libertad para vivir en una economía legal, libertad para tener ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas insatisfechas, libertad para construir una democracia de verdad, real, tangible, en particular
a aquellos que viven en las comunas, a aquellos que viven en el Valle de la Aburrá. Libertad para que la conciencia de ellos, pero también nuestra propia conciencia, desate todas las potencialidades, todas las capacidades que tenemos como seres humanos de construir los bellos territorios de libertad que hemos entonado en el himno de Antioquia. A todas y todos, insisto, estamos abiertos al diálogo, a la escucha, a sus críticas y a sus aportes. Desde este momento, este espacio empieza a abrirse a todas y todos. Los mecanismos de participación los conocerán en las próximas semanas. Nada, insisto, será oculto. Todo se está construyendo con dificultades, pero a las dificultades se les pone la creatividad y la búsqueda de salida. Invitamos a toda la ciudadanía de Medellín y el Valle de la Aburrá a conocer cómo vamos a ser artífices de esta paz urbana. Cometeremos errores, por supuesto. Somos parte de la historia de la humanidad. Nunca todo ha sido perfecto, pero aprenderemos de los errores para corregir con eficacia lo que haya que corregir, para reconocer frente a ustedes lo que tengamos que reconocer. El propósito de la paz es un propósito que hemos escuchado en las comunas, que hemos escuchado en el Valle de la Aburrá, cuando se sale a la calle, en las noches o en el día. Y ellos, hasta el día de hoy, podemos afirmar, han asumido un compromiso cierto y verdadero. Tienen temores, como nosotros también los tenemos, pero solamente caminamos, y si caminamos juntos en esa montaña que está a nuestra espalda, vamos a resolver esos miedos. Solo en la caminada, solo en el ejercicio mismo de empezar a andar en libertad, podremos lograr las libertades queridas para una nueva democracia en nuestro país. A todas y todos muchas gracias, y a ustedes nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento por la disposición que han tenido de asumir este reto tan grande, pero tan importante para este momento del país. Muchas gracias, Alto Comisionado, y ahora le damos la palabra a Jorge Mejía Martínez, coordinador de la Delegación de Representantes del Gobierno Nacional. Por un minuto, muy buenos días. Obvio el protocolo en aras del tiempo, simplemente para aprovechar la oportunidad de agradecerle al señor presidente y al alto comisionado la posibilidad de aportarle a ese afán tan largamente anhelado de los colombianos, las antioqueñas, los medellinenses, de los habitantes del Valle de Aburrá, de vivir en paz, vivir en tranquilidad, en convivencia. Destacar y valorar el aporte de las personas que durante estos 8 meses estuvieron construyendo esta posibilidad de que nos sentáramos en el día de hoy acá, en esta mesa, para en otra fase continuar ese propósito. Un ejercicio de 8 meses totalmente discreto, totalmente productivo, que tuvo un hito muy importante el 27 de abril con el comunicado que las estructuras armadas del Valle de Aburrá produjeron, manifestando su voluntad e igualmente unos compromisos que se han traducido en realidades verificables en las cifras de algunos de los indicadores más importantes de la inseguridad y la violencia en nuestro territorio. Entonces aceptamos, doctor Danilo, el propósito, el reto, desde distintas vivencias. Gisela, como reconocida líder comunitaria de la ciudad, víctima del conflicto urbano, tiene mucho que aportarle. Lucía González, igualmente con una experiencia acumulada en los distintos ámbitos de lo nacional, lo departamental
y lo municipal, co-creadora, digámoslo así, de esas conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad que destacó el comisionado, que nos tienen sentados acá, que le dan piso, que le dan viabilidad a este afán de construir y cimentar la paz. Isabel Cristina, igualmente, de sus liderazgos sociales, hoy como congresista de la República, también totalmente dedicada, comprometida con este anhelo de la paz territorial. Sabemos que no están dadas, digámoslo así, todas las condiciones ideales que algunos esperan y reclaman para que ese propósito de la paz urbana fructifique. Y somos conscientes de que estamos haciendo camino al andar, de que estamos construyendo mientras avanzamos, de que no tenemos ningún tipo de cálculo distinto a poner el corazón nuestro sobre esta mesa y a partir del corazón dar cuenta de esta responsabilidad con un criterio totalmente humanista, porque reconocemos la necesidad de humanizar esta sociedad, de reconocer el valor de la dignidad humana que nos iguala a todos los que hacemos parte de esta mesa, independientemente de las circunstancias en que estemos en el día de hoy. Entonces, desde esa condición humana, desde esa condición humanizante, desde el corazón puesto en esta mesa, no tenemos ningún tipo de cálculo político. No nos interesa en ese sentido aprovechar esta oportunidad para acumular algún legado de tipo proselitista, ningún cálculo igualmente jurídico, porque el mismo comisionado lo ha planteado, no están dadas hoy, digámoslo así, todas las circunstancias en este ámbito como para tener total tranquilidad y total seguridad. Sobre la marcha tendremos que resolver esa inquietud. Ningún cálculo, incluso institucional, más que el interés del gobierno, más que defender el gobierno de Gustavo Petro, nos interesa defender los intereses de la sociedad. Nos preocupa más la sociedad, nos preocupa más la gente. Sentarnos acá asumiendo las contingencias, asumiendo las vicisitudes que sean necesarias de asumir con tal de aportar ese granito de arena para que ese anhelo tan largamente frustrado y largamente acumulado entre nosotros de vivir con paz, con tranquilidad, con convivencia, pueda fructificar. Y aspiramos que los hechos, que las realidades sean más dicientes que las palabras, que los conceptos, que las manifestaciones. Y por eso, doctor Danilo, muchas gracias por la oportunidad y igualmente a través de usted al señor presidente de la República de darnos este reto, de darnos esta posibilidad que asumimos con total entereza, con total responsabilidad, con total conciencia de lo que eso implica. No tenemos ninguna duda sobre lo que estamos haciendo, lo estamos asumiendo con total conciencia y reitero, tranquilidad, no estamos preocupados, excepto por dar resultados, excepto por producir impactos verificables, constatables por parte de ustedes, los medios de comunicación, respecto a este ejercicio. Y unirme al llamado que hace el comisionado a toda la sociedad, a los sectores políticos, para que desarmen sus prevenciones, sus polarizaciones alrededor de este asunto que es crucial, como lo es la paz. La paz justifica cualquier derogación de prevenciones o de estigmatizaciones de tipo político. Pues, entonces lo invitamos a los que son candidatos a las distintas corporaciones, a las elecciones uninominales, a los gobernantes, a la institucionalidad regional y local. La necesitamos, la requerimos acá, a los ciudadanos, a las personas, a los expertos, a la academia, a las ONGs. Los mecanismos, los instrumentos los tenemos que posibilitar y ese es el trabajo que tenemos en los próximos días, como lo decía el doctor Danilo, de dar cuenta de cómo va a ser esa participación, de cómo va a ser ese acompañamiento que consideramos indispensable, que consideramos necesario para que esta mesa que hoy se instala pueda rendirle frutos positivos a la sociedad.
Agradecemos las palabras de Jorge Mejía y ahora le damos paso a Freiner Alonso Ramírez García y a Jorge de Jesús Vallejo, quienes nos presentarán a la delegación de voceros principales y suplentes de las estructuras armadas organizadas de Medellín y del Valle de Aburrá. Muy buenos días, presentando al señor Jorge Vallejo como secretario general de nuestra delegación, que hará el nombramiento de los voceros. Buenas tardes, Dios los bendiga. Les presentamos los voceros principales, que son Juan Carlos Mesa Vallejo, Jorge Jesús Vallejo Alarcón, Gustavo Adolfo Pérez Peña, Juan Camilo Rendón Castro, Albert Antonio Henao Acevedo, Freiner Alfonso Ramírez García, Mauricio de Jesús Morales Múnera. Voceros suplentes: Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, Juan Fernando Álvarez, Iván Darío Suárez Muñoz, Elder Darby Zapata Rivera, Sebastián Murillo Echeverri, Rodrigo Henao Acevedo, John Freddy Yepes Hoyos, Carlos Augusto Correa López, Jesús David Hernández Grisales y Andrés Di María Oliveros Correa. Muchas gracias. A continuación, escucharemos a Sebastián Murillo Echeverri, vocero suplente de las estructuras armadas organizadas de Medellín y el Valle de Aburrá. Antes de escuchar a Sebastián, les pedimos a los periodistas que estén interesados en hacer preguntas durante la rueda de prensa con la delegación del Gobierno Nacional, que las pasen por escrito a la mesa para hacer un uso ordenado de la palabra al finalizar la ronda de intervenciones. Continúa Sebastián, gracias. Buenas tardes. Junio 2 de 2023, Itagüí, Antioquia. Centro Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad La Paz. Un saludo a Medellín, el Valle de Aburrá y toda Colombia al inicio de este espacio dialógico entre el Gobierno Nacional y las estructuras de Medellín y el Valle de Aburrá. Hoy 2 de junio puede ser una fecha más o el comienzo de un cambio de rumbo en Medellín y el Valle de Aburrá. Aceptamos la invitación del gobierno del presidente Gustavo Petro y se la extendemos a la comunidad internacional para dialogar sobre una ruta en la construcción de la paz urbana. El camino trasegado hasta la fecha no ha sido fácil. Son múltiples los interrogantes que rodean la instalación de este espacio dialógico. No es un hecho desconocido para los participantes de este encuentro y toda la sociedad colombiana que estos diálogos inician sin que exista aún el marco jurídico para resolver las situaciones sociojurídicas de los miembros de estas estructuras. Es nuestra convicción que este espacio dialógico solo será exitoso si la sociedad colombiana reconoce la necesidad de entablar diálogos reales, conversaciones sobre las rutas posibles para encontrar no solo el camino de la solución sociojurídica para los miles de jóvenes que hacen parte de estas estructuras armadas, sino también de los problemas que agobian a las comunidades de las cuales hacen parte. La historia de esta violencia tiene otra versión que no ha sido escuchada, la de los muchachos de los barrios que han hecho y padecido la guerra, que en la delincuencia han encontrado caminos de supervivencia. Nosotros queremos sumar nuestra versión, nuestro relato a la historia de este conflicto que ha sido contado por otros. Somos parte de estos dolores y la sangre de nuestra gente en los barrios, a esos donde no llega la educación, la salud ni el trabajo, donde somos hijos, padres, hermanos. Somos hombres y mujeres que hacemos parte de una sociedad diversa, donde muchas veces hemos garantizado la seguridad y la convivencia. Hemos sido una fuente de empleo de miles de jóvenes y familias a las que el Estado les ha negado oportunidades. Ha llegado el momento de que Colombia tenga otra perspectiva del conflicto urbano, donde hemos sido actores reales del poder. Un conflicto en el que hoy se reciclan todas las violencias, en el cual convivimos víctimas y victimarios, donde nos encontramos todos los excluidos, y hasta hoy no había llegado la política de paz.
Para ello, los representantes del gobierno y la sociedad en su conjunto deben perderle el miedo a reconocer los verdaderos problemas que perpetúan la violencia urbana. Deben preguntarse sobre las razones de nuestra existencia, de nuestra supervivencia a una historia de los no reconocidos liderazgos de la ciudad. Hoy llegamos a este espacio sin ninguna afiliación política, con la esperanza de cambiar nuestras historias personales y la historia del país. Los que estamos aquí presentes hemos visto la cara de la guerra y sabemos hasta dónde nos conduce este camino transitado con dolor. Por eso queremos intentar un sendero distinto, el de la paz, el del perdón y la reconciliación. Un camino que debe pasar por la transformación de las comunas del Valle de Aburrá, que tiene que traducirse en oportunidades para la gente, en equidad, educación, salud y cultura. Llamamos al sector productivo para que reflexione en torno a su lugar, como constructores del desarrollo de la ciudad y cómo pueden aportar en la viabilidad de una ruta para que ese desarrollo pueda llegar al barrio, a las montañas del Valle de Aburrá, donde los pelados y su familia se encargan de resolver el día a día. Hacemos también un llamado a las comunidades, a las instituciones locales, nacionales e internacionales, a deliberar en espacios de paz barriales, municipales y distritales, para que el espacio dialógico a instalarse hoy tenga la posibilidad de contar con las reflexiones y propuestas de un escenario participativo y volver la paz urbana un diálogo de toda la sociedad. El día que el Valle de Aburrá cambie, Colombia cambiará, y aquí encontrarán a hombres que fueron de la guerra dispuestos a hacer la paz. Muchas gracias. Queremos agradecer a Sebastián Murillo, a las dos delegaciones, a todos los asistentes por estar aquí. En este momento se retira la delegación de las estructuras armadas organizadas de Medellín y del Valle de Aburrá, y en unos minutos daremos inicio a la rueda de prensa con los delegados del Gobierno Nacional. Vamos a dar inicio a la rueda de prensa en este momento. Vamos a comenzar con la pregunta de el tiempo para la mesa. Son 3 preguntas. Las voy a decir de una vez y ustedes deciden cómo contestarlas. ¿Por cuánto tiempo se extenderá el espacio de diálogo? Segunda pregunta, ¿cuál será el mecanismo de verificación? Y tercera pregunta, ¿es cierto que en la cárcel están amoblando celdas e instalando piscinas para las visitas? La primera es, ¿por cuánto tiempo se extenderá el espacio de diálogo? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por las preguntas. El día de ayer, con la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia, se realizó una inspección previa a esta instalación, una inspección de las celdas, una inspección de los patios 1 y 2, que son los patios de alta seguridad de este centro. Y esa inspección se dio a solicitud del video, precisamente en el que se hacen esas aseveraciones de supuestos lujos que se permiten aquí en este centro penitenciario. El Ministerio de Justicia está realizando el informe. En esa verificación lo que se encuentra es un tremendo hacinamiento que se vive en este centro penitenciario y carcelario. Por cada celda mínimo se encuentran 7 personas cuando está habilitado para 4 personas. En algunas de las celdas mucho más que esto, mucho más de 7 personas. Pero lo que sí se ve y fue reconocido por el funcionario, el doctor Diego, se me escapa el apellido, Diego Oviedo, gracias.
Diego Oviedo, del Ministerio de Justicia, es la organización de los patios, el aseo de cada una de las celdas, el esmero por mantenerlas limpias. Efectivamente hay pisos que no son de tierra, para quienes se están preguntando por el tema de los pisos, no son en tierra, son en baldosa. Y no es que se esté permitiendo, sino que hay unas mínimas condiciones humanitarias y, como lo ha dicho la misma Organización de las Naciones Unidas, los pisos son condiciones básicas de sanidad. Hay análisis internacionales para el tema de los pisos. ¿Qué significa tener un piso encementado o algún tipo de condiciones en el piso? Lo que verificamos además fue que la famosa piscina, tomamos fotos de ella y registro de lo que sucede con la famosa piscina de la cual se vino hablando, es una piscina para niños que está permitida además porque los niños no pueden, cuando vienen a visitar a sus padres que están privados de la libertad, la visita es una vez al mes, no pueden estar en unas condiciones difíciles y se está buscando que los niños pues tengan en otros centros, se tiene un parque, se tiene alguna condición para los niños que visitan a sus padres o a sus familiares. En este centro específicamente no hay ese espacio para parques recreativos o para algún tipo de juego mientras los niños están haciendo la visita familiar. Esta piscina en algunas ocasiones pues se llena con agua para los juegos de los niños o se llena con pelotas y hace parte de las condiciones dentro de la dificultad que se tiene en un centro de reclusión, de las condiciones mínimas para los niños. Es una piscina de niños. Con esto creo que doy respuesta a la pregunta. No sé si sobre las otras preguntas. Aló. Bueno, sobre lo del tiempo, pues indudablemente que es una variable que no podemos considerar como una rajatabla. Será el tiempo necesario para lograr concretar las expectativas y los retos con este proceso. Lógico, tenemos afán. Cualquier vida que logremos salvar como consecuencia de este ejercicio es invaluable y justifica el mismo. Por lo tanto, pues yo diría, a nosotros como comisión nos queda imposible poner una fecha límite para dar cuenta de los resultados que indudablemente serán consecuencia más bien del ejercicio sobre la marcha, de lo que vayamos concretando y no como el resultado final de algo. Bueno, ojalá. Esperamos que la institucionalidad que se va a renovar ahora en el mes de octubre, como el próximo gobierno nacional, le den continuidad a ese propósito. El tema de la paz es un tema indeclinable, es un tema que nosotros como sociedad vamos a demorarnos un buen rato en construir definitivamente, pero cualquier aporte que podamos hacer a las generaciones próximas o a quienes van a asumir ese propósito más adelante, indudablemente que justificará el esfuerzo de ahora. Ahí sobre la verificación, estamos construyendo conjuntamente un protocolo en el cual se contempla todo lo que tiene que ver con el seguimiento y la verificación de los compromisos y de los acuerdos que se puedan llegar, y ese seguimiento se hará en cabeza de la delegación internacional, de las embajadas o los organismos multilaterales que han manifestado su disposición para aportarle a este proceso desde la verificación y el seguimiento. Entonces, exactamente cómo se hará, aspiramos a resolver ese tema en los próximos días con ocasión del protocolo que, reitero, estamos construyendo mancomunadamente. Gracias. Esta pregunta llega de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá, de Marit Samín,
y es de qué manera se pueden unir hombres y mujeres que están en las cárceles a este proceso. ¿Cómo pueden tener acceso a este proceso? Privados de la libertad. Bien. En la cárcel de la Tramacúa, cárcel de máxima seguridad, hay una mesa de paz. Esta mesa de paz surgió el año pasado por motivación misma de quienes se encuentran allí privados de la libertad. Algunos periodistas han hecho cubrimiento de lo que allí se ha constatado y realizado. Allí los privados de la libertad, en razón de su vinculación a diversas violencias, han participado en un diplomado supervisado por la Iglesia Católica, la MAP-OEA, la Embajada de Suecia, y han hecho como resultado del mismo unos acuerdos que son verificables. Uno, una reducción del 80% de las extorsiones que se realizaban desde el centro penitenciario, motivando a otros privados de la libertad a parar ese tipo de operación que hace daño a la sociedad. Dos, una jornada de entrega de armas blancas. Tres, unas actividades deportivas tratando de generar la convivencia a través del fútbol. 4, unas ollas comunitarias donde ellos mismos han no solamente participado en la cocción de los alimentos, sino que lograron traer a familiares de territorios muy remotos a partir de colectas que hicieron para lograr que en el mes de enero llegaran familias de diversos lugares a compartir unas horas al interior del centro penitenciario. Hoy, varios de ellos están aportando a los diversos procesos en ciernes y los ya existentes de construcción de paz, con cartas, análisis, documentos e iniciativas, de manera que quienes están por fuera en armas puedan empezar a visualizar qué sería un proceso de reconciliación. Insisto, porque quienes están participando de esta mesa de paz, en términos militares podrían concebirse como contradictores, o en términos ideológicos como contradictores, pero allí están generando en la diferencia, a partir de unos asuntos de pacto y de la ética, resultados muy tangibles que la sociedad del país puede conocer. Entonces, ¿cómo pueden participar ellos? Seguramente enviarán comunicaciones a la delegación del gobierno y a la delegación de los voceros de los grupos que se encuentran aquí, que hoy se conocieron públicamente. Gracias. De Telemedellín, 3 preguntas. ¿Cuál es la posición de las estructuras frente a la ley de sometimiento? ¿Cuál es el cronograma para este proceso de negociación? ¿Y cuáles son los veedores internacionales que participarán? Ustedes la escucharon en el comunicado de ellos. Esa es la posición de ellos y respetamos esa posición, esa voz. Ya veremos en desarrollo de las conversaciones qué sucede. Hay asuntos que escapan de la competencia de la delegación y del Poder Ejecutivo. Pasarán por el Congreso las decisiones que sean y las examen de constitucionalidad. Insistimos que somos respetuosos de la autonomía de poderes. Hay asuntos que nosotros no podemos resolver, no son de nuestra responsabilidad. Y cuando se hayan surtido todos los trámites institucionales, veremos qué sucede. Entonces esto se relaciona también con la pregunta de ¿cuánto tiempo? Pues no sabemos. Pueden ser 3 años, pueden ser 2 años, pero lo que sí estamos seguros es que si logramos que la ciudadanía asuma esto como parte de sus convicciones y de su quehacer, vamos a lograr resultados tangibles
para la ciudadanía de Medellín y el Valle de Aburrá. La paz, esta paz no es porque nos encontremos entre contradictores en un escenario dialógico. La paz es la conciencia superior de una ciudadanía que se hartó de las violencias. Y si esa ciudadanía que se hartó de las violencias asume las decisiones que corresponde en este momento de la historia, los asuntos se resolverán institucionalmente. Como ustedes vieron, nos acompañaron dos delegados, uno de la Embajada de Suiza y otro de la Embajada de Noruega, más que están por aquí todavía. Ellos vienen acompañando este proceso, estos diálogos como testigos, porque la figura de veeduría, que es la que nombran en la pregunta, si no estoy equivocada, no la tenemos. Nosotros no tenemos la figura de veeduría, tenemos la figura de testigos, y es el rol que Mag y el otro compañero, se me olvida el nombre, Da y Philippe. Y Philippe nos han acompañado en este proceso también. Agradecerle al Instituto de Paz de Estados Unidos, que también nos acompaña. Estamos pensando no solo en categorías para hacer ese seguimiento, que sean solo numéricas o las típicas de hacer el seguimiento en términos de las categorías clásicas de un seguimiento a un conflicto, desaparición, violencia, homicidios, sino categorías analíticas más cualitativas que nos permitan hacer ese seguimiento de parte de institutos internacionales, del acompañamiento de la academia, a quien también le hemos pedido que nos apoye en la creación de esas categorías de análisis que vayan mucho más allá de los indicadores que hoy tenemos en el país, a los que les hacemos seguimiento cotidiano, y que es un poco el acceso a la información, y cualquier ciudadano pues puede hacer ese seguimiento. Gracias. En orden, el colombiano, Revista Raya y el que hubo. Estas tres preguntas. ¿Cuál es el mecanismo de funcionamiento de la mesa, si en ciclos como con el ELN? ¿Qué estructuras representan los voceros o miembros de la organización hoy presente en el acto protocolario? ¿Y cómo serán las reglas de juego para este proceso? Bueno, respecto a lo último, las reglas de juego aspiramos a concertarlas, y por eso mencionamos ahora que el protocolo es el instrumento que se va a construir o está en construcción de una manera mancomunada. Desde la oficina del Alto Comisionado se facilitó un borrador inicial que hemos estado rayando de parte nuestra con ellos, etcétera, y aspiramos que en los próximos días tengamos ya debidamente acordado ese instrumento que nos va a permitir tener una guía o tener como una especie de ruta y al mismo tiempo mecanismo para resolver situaciones, contingencias que se puedan presentar, y que con seguridad, si no hay previamente algún acuerdo sobre cómo resolverlo, se pueden convertir en factores perturbadores para la marcha de la mesa. Y sobre el tiempo, inicialmente se ha hablado de tener por lo menos 2 encuentros mensuales, o sea, quincenales, pero si las circunstancias, como seguramente van a exigir, obligan a que sea con mayor frecuencia, pues así lo vamos a hacer. Hay la total disposición de parte nuestra como voceros del gobierno y de parte de ellos de reunirse en los momentos que sean necesarios con tal de avanzar. En ese sentido sí tenemos premura, en ese sentido sí sentimos que el tiempo nos presiona, queremos generar resultados más pronto que tarde, no simplemente que este sea un ejercicio diletante por allá, que lo carcoma la rutina, no, sino que sea algo que fructifique, porque de por medio está la vida, de por medio está la existencia de los habitantes de Medellín y del Valle de Aburrá, y cualquier vida que podamos salvar agilizando este proceso justificará cualquier esfuerzo de parte nuestra.
¿No? El protocolo es la base, tiene el artículo 22 de la Constitución Nacional y los contenidos, digamos, sustanciales de alguna manera están reflejados en el comunicado conjunto. Hay que desarrollar unos protocolos posteriores que se refiere a los mecanismos de participación, los ejercicios de veeduría ciudadana, barrial o comunal, según sea el acuerdo al que lleguemos. Lo cierto es que lo actuado hasta el día de hoy, insisto, está apegado a la Constitución y la ley y a los procesos anteriores que se han desarrollado en la ciudad y en el Valle de la Aburrá. Y lo novedoso va a ser cómo definimos los mecanismos de participación ciudadana en esta construcción. Porque esto va a significar ingentes esfuerzos, pero sobre todo mucha creatividad. Y creatividad que lleve a evitar rutinas de grandes foros y foros y foros y foros y foros, sino cómo logramos empezar a generar la concreción de la paz en esas comunas, en esos barrios y en el Valle de la Aburrá. Bueno, dentro del protocolo se ha discutido mucho la necesidad de las garantías para las partes. Es muy importante que la opinión pública sepa que ellos expresan su preocupación por ser afectados en su vida, su integridad física. Por lo tanto, también hace parte del protocolo su preocupación por los alimentos. Lo que se ha conversado es apegarnos a la experiencia que ya se tuvo con Justicia y Paz, que también se tenían estas mismas preocupaciones, que se tenían estas mismas necesidades de espacios físicos aquí al interior del centro. Y lo que hemos acudido un poco es a esa experiencia de Justicia y Paz para, a partir de esa experiencia, pues avanzar en resolver esas inquietudes. Gracias. Ahora la pregunta de Julio Caicedo de la Silla Vacía. Son dos. Va a participar alias Douglas. ¿Y qué incentivos tienen quienes hacen parte de las bandas criminales pero no tienen antecedentes? Bueno, como ustedes pudieron escucharles a ellos, se presentaron no con la estructura a la que representan, sino con su nombre. Creemos que eso es muy importante, es diciente. Si ustedes analizan los nombres y las personas que estaban aquí sentadas, efectivamente la estructura a la que pertenece alias Douglas hace parte de este proceso, si es la pregunta. Sí, pero para complementar lo que acaba de responder la senadora, no sé si fue Nelson del colombiano que preguntó por las estructuras o no. Sí. ¿Alguien una pregunta? Telemedellín. 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 Sí, pues yo no conozco ni quiero saberme los apodos ni mencionar a ninguno por el apodo, etcétera. Pero ahí estaban los que son y son los que están ahí sentados en esa parte de la mesa. Las grandes estructuras de delincuenciales armadas del Valle de Aburrá están presentes en este proceso. Todas. No hay ninguna gran estructura que esté por fuera. La última, que ustedes saben cuál fue, que manifestó su disposición, allí tenía un vocero. Entonces, diríamos que en un altísimo porcentaje, por no hablar del 100%, todas las grandes estructuras hacen parte de este ejercicio. Los incentivos, era la otra pregunta. Básicamente lo que se ha dicho y hemos reiterado es que el principal incentivo son los resultados que se puedan dar en la sociedad civil. Hay una preocupación de ambas delegaciones, de la vocería de las estructuras, pero sobre todo nuestra, por la situación en los barrios.
Entonces, parte de esos que se podría llamar incentivos o la pregunta que realiza la periodista o el periodista es que podamos empezar a trabajar en proyectos de barrios concretos, proyectos que puedan resolver situaciones de la vida cotidiana en los barrios, y creo que esa es una de los principales alicientes que nos tienen a nosotros sentados aquí el día de hoy. Pero también, por supuesto, decir que todo lo que esté en el marco de la ley, y lo decía en una entrevista que me hicieron hace poco, todo el proceso, el día de ayer, además del recorrido que hicimos por las celdas, se hizo un espacio en el que se contó con la presencia de una de las personas que redactó el proyecto de ley para humanización del sistema carcelario y penitenciario, el proyecto de humanización de la política criminal en Colombia. Para nosotros ese proyecto de humanización es un gran incentivo, y es un incentivo que se está conversando con ellos desde el Ministerio de Justicia. Se inició ese proceso de diálogo el día de ayer, ya está en la Comisión Primera del Senado de la República, ya tiene asignada la ponente principal y los otros ponentes, entonces se está trabajando en la ponencia recogiendo elementos de acá. Ese es un incentivo importante, ¿por qué? Porque necesitamos superar el estado de cosas inconstitucional que tenemos al interior de los centros penitenciarios, y no es ningún beneficio, no es que estemos dando dádivas, no, es lo mínimo en condiciones humanitarias que deberíamos tener en todo el país. Gracias. Esta pregunta es de verdadabierta.com. ¿Los voceros detenidos tendrán celulares oficiales e internet para sus gestiones, y cuál será el control para su uso? Son los controles que existen hoy con el IMPEC, pero además les hemos manifestado que podríamos hacer una intervención de los mismos, y están totalmente de acuerdo. Sobre esto se ha hablado, insisto, frente a testigos nacionales e internacionales. Ninguno tuvo reparo alguno en que eso se haga de esa manera. Y eso para despejar dudas. Es decir, aquí no estamos propiciando la adopción de medidas para privilegiar la operación ilegal de ellos. Así que todos deben estar tranquilas y tranquilos, porque eso es un compromiso y una disposición. Ahora nos preguntarán, pero ya desmontaron todo. No, pues no, estamos iniciando un proceso. Vuelvo a la figura del bebé. Hasta ahora va a empezar a dar ni siquiera sus primeros pasos. Está hasta ahora bebiendo, sí, está chillando, o sea, nada es rápido, y por eso les pedimos comprensión. Esto no se cambia de la noche a la mañana. La MAP OEA, y agradecerles también, ha hecho una donación de 3 computadores a 2. Ahí los aumenté de un momento. Bueno, de 2 computadores a raíz de la pregunta de verdad abierta, de 2 computadores para el trabajo de la mesa. Aquí se está buscando la manera de habilitar un espacio específico para este proceso de paz al interior del centro penitenciario, y por supuesto que será monitoreado todo lo que se realice con estos 2 computadores para sus tareas, para las tareas que tiene las vocerías que hoy fueron hechas públicas en este espacio. También por iniciativa de los mismos, de las personas en condición de privación de la libertad, estamos buscando crear el mecanismo o el instrumento que la virtualidad nos lo permitirá, para conectarnos con las personas que están en otros centros carcelarios de acá del Valle de Aburrá, y que son importantes, consideran ellos, para viabilizar este proceso. Entonces, también será factible que en los próximos días podamos tener contacto, relación con esas personas, tanto hombres como mujeres, pero que están en otros centros carcelarios, porque a consideración de ellos, sus aportes son invaluables para este ejercicio. Gracias. Y con esta pregunta, que tiene varias
preguntas terminamos. De Angie Camacho de Noticias Caracol. ¿Cuáles son las bandas que se sentaron hoy a la mesa? ¿Cuál es el porcentaje en el mapa criminal que representan? ¿Cuántos combos y hombres representan? ¿Y qué jefes de bandas están en la mesa? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo? Ah, bueno, Angie. No sabía que iba. Angie. Nosotros lo que les pedimos a ellos es que se presentaran como lo deseaban. Más allá de eso no podemos ir, y les hemos pedido a algunos periodistas que entiendan el proceso, entiendan su proceso interno, el proceso de la mesa. Con esos nombres ustedes pueden hacer la tesis doctoral necesaria para esas respuestas. Con los nombres que ellos dieron, que fue un proceso de confianza, que fue un proceso muy largo para que dieran sus nombres y para que hoy se presentaran con sus identidades, no solo el nombre, sino su número de cédula, porque además eso tiene un peso allá afuera en cada uno de los barrios, de esta ciudad. Entonces, para nosotros es muy importante como delegación llamarlos por sus nombres, acudir a ellos por sus nombres y por la representatividad territorial que tienen. En ese sentido, pues hay que decirlo, en Medellín y en el Valle de la Aburrá no solo tienen presencia estructuras de alto impacto como las que ellos representan en su vocería, sino que además están las AGC o el Clan del Golfo. Eso lo que puede decir es que claramente aquí podemos estar hablando de la mayoría de estas estructuras de alto impacto, pero no del 100% del territorio, porque el 100% del territorio implicaría la mesa específica con las AGC o con el Clan del Golfo. Y nosotros sabemos aquí más o menos el mapa, la territorialidad de esas expresiones que no están representadas por quienes están en esa mesa. Por lo tanto, hablar de las estructuras es distinto a hablar del territorio del Valle de la Aburrá, donde el control no solamente lo han ejercido estas estructuras, sino que también es necesario, y desde aquí decirle a las AGC que es absolutamente importante para Antioquia que pronto tengamos la posibilidad de avanzar en esos otros diálogos. Por fortuna de este proceso de la paz total urbana, tenemos la circunstancia de que en esta cárcel están, digámoslo así, presentes las personas que ejercen o han ejercido alguna autoridad o mando sobre el resto de estructuras, particularmente bandas o combos que existen en Medellín y en el Valle de Aburrá. Es una condición favorable ese hecho de que los tengamos acá reunidos, que facilitará este proceso. Y al margen, como dice la senadora, pues hay otras estructuras de menor impacto, las AGC, etcétera, algunas organizaciones de extranjeros. Nos preocupa mucho ese tema para el ejercicio del seguimiento y la verificación. Aquí, según datos oficiales, el 17% de las personas que han sido detenidas en el último año en flagrancia son extranjeras. Entonces ese es un factor perturbador que nos va a exigir cómo garantizar que estas personas y sus estructuras puedan responder por los compromisos que han hecho públicos en cuanto a reducir algunos indicadores sustanciales de la delincuencia urbana. Y sobre el número que preocupa mucho a ustedes, el total de personas será algo que con precisión solamente será posible dar luego de que con ellos mismos podamos tener el mapa. Hoy tenemos unos mapas que algunos de ustedes han construido, etcétera, algunos investigadores, pero con ellos tenemos que construir el mapa de las estructuras armadas en Medellín y en el Valle de Aburrá, que nos digan exactamente cuáles son sus territorios de influencia,
cuáles son sus miembros, su población etaria, su condición de género, etcétera. Solamente con ellos podemos tener esa información, pero sí sabemos que además de quienes hacen parte de las alas, digámoslo así, militar de estas organizaciones, hay otro tipo de personas que no son militares, pero que hacen parte de las estructuras que llevan a cabo otras funciones, desde sociales, incluso desde políticas. El tiempo clarificará ese tema, pero hay otras personas que como auxiliares o como voceros o representantes de ellos en las comunidades, redes de apoyo, etcétera, también habrá que involucrar en este ejercicio. Entonces, por eso la cifra que ha dado el comisionado de 13.000 y 14.000 es plenamente real, por cuanto allí se contemplan no solamente los miembros que tienen algún arma en el bolsillo, sino también quienes llevan a cabo labores de apoyo o de auxilio a esas estructuras. Con esta respuesta concluimos el acto. Muchas gracias a todos y feliz tarde.